La élite que encarna el poder destila ejemplo. Sus actos, aún íntimos y secretos, distinguen en los inferiores porque quien controla la información y la ley adapta el criterio colectivo a su necesidad. Impulsada la sociedad hacia su desracionalización desde la cúspide, Manolo sospechó que la conducta de sus iniciadores y clientes pudiese ser reprobable, pero no se dio cuenta que no se detendrían en el umbral del más allá. Así comienza La ilustre degeneración, una novela de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, aristócrata de las casas nobiliarias de Medina Sidonia, los Vélez y de Villafranca, y gran conocedora de los secretos de las élites políticas y nobiliarias. Justamente, esa novela, que en su manuscrito original constaba de 350 páginas, fue limitada a 200 páginas y la renombraron como El Jardín de las Delicias. No obstante, ella no aceptó que la novela fuera publicada en esas condiciones, argumentando que esta novela es, por un lado, un estudio psicológico de sucesos políticos aparecidos en la prensa, y por otro, una novela policíaca al revés, donde no se pretende encontrar a los criminales, sino conocer cómo son realmente los criminales. Es decir, estos son los protagonistas de la novela, o en otras palabras, ellos son un grupo de psicópatas narcisistas y sádicos que tienen el poder suficiente para cometer crímenes, para manipular a las masas sociales y para mantener oculto su lado oscuro a la sociedad. Así pues, esta novela presenta una narrativa psicológica y una trama policíaca, tal y como explicaba Luisa Isabel Álvarez de Toledo en 1999, pero también incluye una narrativa oculta con base en personas y hechos reales sobre las élites políticas y nobiliarias de la historia de España entre 1970 y 1995, aunque esta realidad histórica se puede localizar en otros países y en otras épocas, incluida la actualidad. Por ello, con ayuda de la novela y de un técnico preocupado, profundizaremos en la parte más oscura y recóndita de la psique de la nobleza y de la casta política. ¿Por qué las élites crean problemas, dificultades e inseguridades al pueblo? Bueno, veo que vas directamente al grano, sin preámbulos, dando por hecho que existen unas élites que Pedro Bustamante denominó psicopatocráticas, y cuyo nombre ya nos da la respuesta. Para llegar arriba debe ser el pepinillo más ácido del barril, la rata más taimada y escurridiza, y en un alto porcentaje de los casos un psicópata. Un psicópata al que solo le importa el poder, el trepar a una costa de chafar cabezas y permanecer arriba. Desgraciadamente estamos rodeados de psicópatas. Una de cada 100 personas lo es, lo cual significa que con una alta probabilidad estamos en contacto con alguno. La prevalencia de la psicopatía en la población general se estima en aproximadamente el 1% según múltiples estudios. La psicopatía se caracteriza por rasgos como la falta de empatía, comportamiento antisocial y manipulación, y es más común entre hombres que entre mujeres. Ese 1% nos recuerda esa cantinela de que el poder es manejado por un 1% en contra de un 99%, pero eso no es cierto, ya que las redes clientelares, grupos secretos o discretos, sectas satánicas y otros miembros perniciosos de la sociedad están mucho más cerca del 20 o 30%. Expliquemos por qué no deberíamos llamarlos élites, porque la palabra élite tiene su origen en el francés élite, que significa lo mejor de un grupo. Esta, a su vez, proviene del latín eligere, que significa elegir o seleccionar. La palabra se usó inicialmente en el contexto de los bienes y personas seleccionados por sus cualidades superiores. En inglés comenzó a utilizarse en el siglo XVII para referirse a personas de alto estatus social o poder, y luego se expandió a otros idiomas con un significado similar a la palabra aristócrata que se usaba anteriormente. La palabra aristócrata proviene del griego antiguo aristócrates, compuesta por aristos, que significa el mejor, y kratos, que significa poder o gobierno. Literalmente, aristocracia se traduce como gobierno de los mejores. Este término se usaba en la antigua Grecia para describir un sistema de gobierno donde el poder estaba en manos de una clase privilegiada, considerada la más apta para gobernar debido a su virtud, educación y riqueza. Para estas mal llamadas élites psicopatocráticas, el pueblo llano es el que causa los problemas y las inseguridades al conjunto de la humanidad. Nos consideran poco menos que ganado y suelen referirse a nosotros como los muertos, porque no somos dueños de nuestras propias vidas. Esto nos lleva directamente a la eugenesia, que está estrechamente relacionado con el surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XIX y enraizado en el malthusianismo.
Malthus sostenía que el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética. Por lo tanto, y para bien de la supervivencia de la especie, había que intervenir para impedir el nacimiento de más seres humanos. Por supuesto, las clases más pobres serían las elegidas para corregir esa desviación matemática. No sé si he contestado a tu pregunta, pero brevemente diríamos que ellos creen que están haciendo lo correcto. Está bien, es una respuesta muy completa. De hecho, Luisa Isabel Álvarez de Toledo nos explica que esas dificultades, problemas e inseguridades son para tener al pueblo preocupado y entretenido, ya que un pueblo pensante es peligroso. Además, no les convendría pensar en lo que no deben. Cómo las élites han legitimado su poder ante la gente inferior y común. Por la fuerza y mediante la endogamia, practicando el matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común, es decir, de una misma familia, linaje o grupo, a través del asalto de los órganos de poder e impidiendo que personas ajenas a dichos grupos endógenos accedan a los mismos. Aquí deberíamos hablar de la ley de hierro de la oligarquía, o ley de hierro de los partidos, de la que hablaba García Trevijano, la cual nos explica por qué todos quieren mandar. La ley de hierro de la oligarquía es una teoría política desarrollada por el sociólogo Robert Michels en su libro de 1911 Partidos políticos. Esta teoría sostiene que el gobierno, por una élite o oligarquía, es inevitable dentro de cualquier organización democrática debido a las necesidades tácticas y técnicas de la misma. Michels argumenta que todas las organizaciones complejas, sin importar cuán democráticas sean en sus inicios, eventualmente se transforman en oligarquías. Observó que en organizaciones grandes y complejas el poder siempre se delega a individuos, ya sean elegidos o no. Michels terminó militando en el partido fascista de Benito Mussolini, y aquí es donde debemos explicar que la palabra fascista proviene de fascio, gavilla o haz de lictores, pequeñas varas de madera o flechas atadas con una cinta roja y rematadas con un hacha. Estos cilindros representaban el poder, la autoridad y la fuerza, y eran cargados al hombro por los lictores, que acompañaban a los magistrados curules como símbolo de coerción y castigo. Las 30 varas, una por cada curia o subdivisión de Roma, referían al castigo corporal y el hacha aludía a la pena de muerte por decapitación. Dentro del pomerium, es decir, del límite sagrado de Roma, a los haces se les quitaba el hacha, para dejar constancia que dentro de la ciudad los magistrados curules podían castigar pero no ejecutar. Fue utilizada por primera vez en el sentido del poder, que tiene una banda armada en la década de 1870 por grupos de demócratas, entre comillas, demócratas revolucionarios en Sicilia. El más famoso de estos grupos fue el Fasci Siciliani, durante 1891-94, y también por los Carbonarios que terminarían junto a Garibaldi unificando Italia. Entre los emblemas de los Carbonarios, una rama de la masonería, tenemos el típico gorre frigio y el haz de lictores o fasces. Nos deberíamos preguntar por qué el emblema de la Guardia Civil aquí en España es también el fascio romano. En pocas palabras, podemos decir que todos los puestos de poder han sido tomados desde siempre por las familias que detentan el poder religión en la sombra y que sus símbolos ancestrales siguen estando presentes. Por cierto, la cinta roja simboliza que llegarán a utilizar la fuerza en caso necesario hasta hacer sangre. En este caso, Luisa Isabel Álvarez de Toledo escribe en su novela: pero la culpa es de la historia. Los pueblos se espabilaron y hubo que inventar la democracia. Tenían tantas ganas de democracia que se lo creyeron. Al que se metía con el sistema, le callaban. Sin duda, legitimarse por la fuerza ha sido el método principal a lo largo de la historia. Pero la duquesa cita también otros mecanismos, tales como el poder del dinero para comprar intelectuales, industriales y políticos, así como la guerra psicológica. Y según la escritora, las élites cuentan con 3 grupos. El primero son los medios de comunicación. El segundo está compuesto por sociólogos, psicólogos y psiquiatras. Y el tercero está formado por parapsicólogos, astrólogos, médiums y especialistas en ciencias ocultas. Por otra parte, en la novela Luisa Isabel Álvarez de Toledo escribe que las élites crearon una estructura que garantizaba su legitimidad y perpetuidad en el poder, para lo cual compraron los medios de comunicación. También establecieron una policía dentro de la policía para su respectiva protección e inmunidad, y crearon la democracia con un sistema de votación que es excluyente con los candidatos que no les convienen y que es manipulable en sus resultados.
Por tanto, el poder de las élites sobre las masas sociales no es posible sin una red clientelar con personas cómplices y poderes intermedios. La única herramienta que tenemos a nuestra disposición es no votarles e impedir que sigan manteniendo el chiringuito y encima saquen pecho. Deslegitimarles en cualquier oportunidad y cualquier foro, cada uno en la medida de sus posibilidades sacando a la luz toda la podredumbre del sistema. Actualmente tenemos un gobierno que ha pactado con partidos independentistas para seguir en el poder y que por 7 votos prefiere destruir España a perder el cargo. La supuesta democracia ya vino envenenada con las autonomías y el café para todos de Suárez. Vino impuesta por la geopolítica internacional que quería una España débil, una España que era la 8ª potencia mundial y que hoy en día solo tiene pellejo. Andrei Kononov nos lo ha explicado maravillosamente en sus artículos, que recomiendo leerlos, empezando por Golpe de Estado Federal, la trama Bilderberg para destruir España. Trocear España y federalizarla es parte de los planes de esta psicopatocracia, como lo es atomizar a las masas sociales en más partidos, en más grupos, en más gustos diferentes, incluso en más gustos sexuales. Por eso cuando grupos heterodoxos de gente empezaron a protestar juntos por todas las calles de España tras la crisis del 2008, se diseñó un plan para atrapar a todas esas fuerzas y unificarlas mediante el 15M, para crear un partido que luego sería destruido. Para crear ese partido contaron con la ayuda de grupos coordinados que ya estaban en la red clientelar del Estado, bien vía partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Resultará difícil deshacer una red clientelar tan bien nutrida durante tantos años, pero nada es imposible. Muchas de esas personas no actuarían de la forma en que lo hacen si conociesen la realidad. Por lo tanto, debemos centrarnos en hacerles ver a lo que contribuyen. ¿Por qué las élites promueven los instintos primarios más básicos en las masas sociales? Se trata de evitar que la mayor cantidad de gente acceda a la cúspide de la pirámide de Maslow. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, parte superior de la pirámide. Por lo tanto, si mantenemos a la mayor cantidad de gente en la zona inferior de la pirámide, no tendrán tiempo ni capacidad para pensar en que son explotados como ganado. El control de los instintos básicos o primarios en las poblaciones puede ser una herramienta poderosa para dominarlas, porque estos instintos, como el miedo, la alimentación, el sexo y la necesidad de pertenencia, son fundamentales para la supervivencia y el bienestar humano. Al manipular estos instintos, los líderes pueden influir en el comportamiento de las personas de manera predecible. El miedo puede ser usado para justificar medidas drásticas o autoritarias, manteniendo a la población en un estado de dependencia y obediencia. Controlar el acceso a alimentos y recursos esenciales puede crear una dependencia directa del gobierno o de la autoridad en poder. Las normas y políticas que regulan las relaciones personales y la sexualidad pueden limitar la autonomía individual y reforzar el control social. Promover un sentido de identidad colectiva o de pertenencia a un grupo específico puede ser utilizado para dirigir las lealtades y acciones de las personas hacia los objetivos de quienes están en el poder. Estos métodos de control pueden ser efectivos porque los instintos básicos son fundamentales y profundamente arraigados en la psicología humana, haciendo que las personas sean más susceptibles a la influencia y manipulación cuando estos aspectos de su vida están en juego. Lo estamos viendo ahora mismo con el asesinato de 3 niñas en el acuchillamiento múltiple que ha desatado una ola de violencia en Reino Unido. Muy probablemente todo haya sido diseñado fríamente desde el poder para lograr imponer unas medidas restrictivas aún más duras. Por ejemplo, en cuanto al control policial y la vigilancia por reconocimiento facial, que estaba siendo duramente criticada e incluso saboteada con el apoyo del pueblo. La gran mayoría de la gente que apoyaba a las personas que se dedicaban a destruir cámaras de reconocimiento dejará de hacerlo a la vista de los graves disturbios ocasionados por el asesinato de 3 niñas. Nadie quiere estar en guerra permanente y se arrojarán de nuevo en los brazos de la policía y el poder que permite que ocurran esas desgracias. Las pulsaciones de la vida y de la muerte, de las que hablaba Freud, el Eros y el Thanatos. Al final todo es resurrección y muerte en un ciclo sin fin. El polo negativo, el receptáculo en forma de copa femenina o matriz, el sexo o Eros, y el polo positivo, el falo eniesto masculino, la guerra o Thanatos. Como decía Pedro Bustamante, el poder religión se basa en el manejo de esta máquina, mucho más que en las fachadas tras las que se esconde.
La duquesa dice que las élites superiores inician a las élites inferiores en la corrupción y el placer. En este sentido, su propia iniciación implica también su control. Este sería el caso de Ubaldo, un personaje que representa a la clase media alta y que ha escalado la pirámide, convirtiéndose en banquero, amigo de la corona, hombre del sistema, futuro candidato para la presidencia, miembro de la élite visible y cercano a las élites en la sombra. Después de lo cual a Ubaldo se le dio un título nobiliario por supuestos antepasados ilustres, entre otros reconocimientos por su genio financiero y visión en favorecer el dinero de los poderosos. Más tarde, el banco fue a la quiebra por morosidad y falta de capital, pero el banco ocultaba muchos secretos que podían haber terminado con el sistema, así que las élites le solicitaron una pausa carcelaria y un regreso apoteósico después de la tormenta. No cabe duda que Luis Álvarez de Toledo se inspira en Mario Conde. ¿Qué sabes de Ubaldo? O sea, Mario Conde como iniciado. Tengo un artículo titulado 22 de mayo, Crisis financiera, atentados y el suflé del caso maldito, donde precisamente hablo de este tema. En los foros más oscuros se hablaba de un supuesto viaje del señor Conde y acólitos a las muy cerradas selvas africanas donde todavía habitan pigmeos. Gente de su entorno lo sabe muy bien y saben a lo que querían ir allí, a practicar magia sexual ritual. Todas las élites se juntan y realmente están interconectadas. De ello podemos darnos cuenta leyendo un estupendo artículo publicado en 2010 en el blog del señor Conde, titulado Una cena preñada de tolerancia entre católicos y masones. Allí nos cuenta cómo a la mesa estaban representados el Opus, incluido uno que fue numerario, la Iglesia, la masonería, el catolicismo y el agnosticismo. En palabras textuales, sentados en la misma mesa y sin que se vislumbrara el más leve signo de violencia ni verbal ni emocional. 6 años más tarde, la masonería le daba la espalda al enterarse de que la balista para pagar la fianza de 300.000 euros para eludir la cárcel había sido Jaime Alonso García, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco. Y ya saben que ambas cosas no pegan muy bien. Supuestamente tenía una larga trayectoria en la Gran Logia de España y su nombre incluso había sonado como futuro gran maestro de la Orden de la Escuadra y el Compás, pero este hecho truncó su carrera masónica. Después de su caída surgieron rumores, leyendas y teorías en relación con la sombra arquetípica de Mario Conde, desde su presunta conexión con escándalos financieros, movimientos sociopolíticos, ceremonias neopaganas, fiestas elitistas, operaciones de falsa bandera, etc. Después de su caída como hombre fuerte del sistema financiero en 1993, Mario Conde escribió un libro titulado El Sistema, mi experiencia del poder, donde sentó las bases de un populismo antielitista en España y desde hace unos años se ha reinventado como especialista en contar secretos de las élites financieras y globalistas. Sin embargo, lo que dice y hace no resulta contradictorio. El increíble rápido ascenso de Mario Conde y su ulterior y aún más rápida defenestración, y sin embargo ha seguido ejerciendo poder. Por ejemplo, y esto es muy desconocido, Conde pudo estar detrás del 15M a través de la organización Social Party. Si rastrean esta organización la verán como uno de los núcleos duros del 15M, y dentro de ella está entre otros conocidos personajes Alejandra Conde, la hija de Mario Conde. Y en 2016, cuando escribió un artículo sobre ello, seguían manteniendo encendidas las ascuas de aquello que fue el 15M. El señor Mario Conde sigue muy vivo y tras el supuesto fiasco del 15M se decidió organizar el primer congreso de la sociedad civil el 30 de septiembre de 2011. Curiosamente, en dicho congreso no se contó la verdad sobre el dinero fiduciario, la creación de la moneda, el control sistémico de ciertas familias o el encubrimiento de todos los estados-nación de ciertas operaciones de falsa bandera. Por cierto, aparte de esas omisiones deliberadas, uno de los invitados a dicho congreso dijo esto en Facebook: estoy invitado al primer congreso de la sociedad civil, un evento creado en Facebook por Social Party y coordinado y financiado por la Fundación Civil que preside Mario Conde. ¿Alguien podría explicarme qué relación existe entre un movimiento que pretende la transformación del sistema capitalista y una entidad que promueve su perpetuidad? Lo dicho, el señor Conde debe tener padrinos muy gordos, y no hablo del fallecido conde de Barcelona, que logró auparlo a la presidencia del Banesto.
Luisa Isabel Álvarez de Toledo cita más de 20 veces la palabra políticos y clase política. Menciona 5 veces la palabra aristocracia, una vez la palabra masón y Opus Dei, y nunca menciona a los jesuitas ni a la logia P2. Teniendo en cuenta esto, ¿a quién se refiere Luisa Isabel Álvarez de Toledo con las palabras cofradía, iniciados, grupo? En el artículo La ilustre degeneración de Toledos, Mauras y Caros, supuestamente escrito por Juan Ignacio Blanco, porque el creador del blog de las sombras fue el señor Blanco y por eso ya no escriben allí nada, podemos leer de boca de la propia duquesa. Parte de los principios de Conde están perfectamente explicados. Esa compra de antibióticos por los italianos en la que estaba implicada la P2, de manera que el dinero que le dan a Conde por sus antibióticos, que no lo valían por supuesto, para que compre Banesto, ese dinero viene a través de la P2. Con P2 vamos a entrar en Conde, que es masonería y Opus Dei, simultáneamente, que va a comprar y va a vaciar el dinero del mayor banco de España, como antes vaciaron Calvi y su cuadrilla el Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano fue creado para contrarrestar con un banco religioso al resto de bancos laicos existentes hasta el momento. El Banco Vaticano era accionista mayoritario del Banco Ambrosiano. Este banco quebró en 1982. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la logia P2, y Paul Marcinkus, presidente del Banco Vaticano y denominado por la prensa como el banquero de Dios, fueron los dos nombres que se harían famosos. Ambos fueron acusados de montar un entramado de empresas con sede en la sucursal del Banco Ambrosiano en Perú, utilizando empresas en Nassau, así como cuentas fantasmas, para hacer fluctuar la bolsa italiana, lavar dinero procedente de la P2 e influir en partidos políticos de Italia y en movimientos de liberación en Nicaragua y Polonia. Tenemos una teoría que resume la importancia de la desaparición de Manuela Orlandi para el Vaticano y relaciona a este banco. Según una noticia, se manejó la posibilidad de que el banquero de Dios, Marcinkus, pudiera ser el responsable del secuestro de la niña con el objeto de enviar un mensaje a alguien del Vaticano. Se supone que el dinero que había perdido en la quiebra del Ambrosiano quería recuperarlo. Tal vez se tratase hasta de un ritual. Hay quien plantea que lo hizo para chantajear al Papa Juan Pablo II. Los banqueros del Banco Ambrosiano aparecieron uno ahorcado y otro envenenado. La muerte del banquero del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, y 4 años más tarde la de otro banquero, Michele Sindona, fallecido después de beber un café envenenado con cianuro en una cárcel de máxima seguridad próxima a Milán, donde cumplía cadena perpetua, han mostrado los lazos de la banca vaticana con la mafia italiana y logias masónicas como la P2. El único sobreviviente de los implicados fue Marcinkus. Se dice que fue protegido por el Papa. En cuanto a no nombrar a los jesuitas, muy probablemente se deba a que los Álvarez de Toledo fueron impulsores de la introducción de los jesuitas en España. En un papel titulado La confirmación de la provincia jesuítica de Toledo en torno al generalato de Diego Laínez, leemos cómo Fernando Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, y su hermano Francisco de Toledo, famoso virrey del Perú, consiguieron el establecimiento madrileño para los jesuitas. Por otro lado, Francisco Álvarez de Toledo fue el fundador del Colegio Universitario de Santa Catalina, cuyo rector en algún momento de su vida se convertiría en jesuita. Y ni que decir tiene que Toledo fue siempre un feudo jesuita durante los periodos que estos estuvieron activos en España, y el apellido Álvarez de Toledo se llama así por algo. En la novela Luisa Isabel Álvarez de Toledo describe una fiesta ritual que recreaba de manera tosca los misterios de Eleusis y los aquelarres de Goya, y en ese ambiente ceremonial se reunían las élites nobiliarias, políticas y económicas bajo la dirección de un gran maestre y una suma sacerdotisa para iniciarse en los ritos sexuales y de sacrificio. Otro pasaje de la novela describe el caso Alcácer como un crimen ritual que fue cometido por un grupo de personas sádicas y poderosas que controlan el sistema y los poderes fácticos, y que este tipo de actuaciones tenían su origen en los círculos ocultistas anteriores a la democracia. Cómo Luisa Isabel Álvarez de Toledo describe la dimensión religiosa de esas élites con sus rituales y pactos. Es muy diferente la forma de hablar de los asesinos psicópatas, casi como si se lo tomaran a broma, a cómo describe cómo el pueblo llano termina percibiendo dichos crímenes. Unas masas que prefieren hacer caso de la oficialidad y dormir tranquilas, sabiendo que la policía,
que los jueces y los políticos que eligen las leyes los protegerán. Pero, sin embargo, todos y cada uno de esos casos mediáticos, a poco que analicemos, aparecen lagunas, contradicciones, zonas oscuras. Cuantas más contradicciones encontremos en estos casos, más cerca estamos del poder religión real, y eso es lo que pasa al analizar, por ejemplo, el triple asesinato de Alcácer. Las mal llamadas élites saben muy bien cómo escenificar estos crímenes, y los medios de desinformación y ritualización se encargan de lograr preocuparnos, pero sin dejarnos ver el ritual tras el escenario del que hablaba Pedro Bustamante. El caso Alcácer siempre se rumoreó que sirvió para realizar un pacto al más alto nivel entre todos los poderes fácticos que operan en España, y hablo de que todos los estratos y sectores supuestamente participaron, desde científicos a asesinos, desde grandes empresarios a artistas, desde importantes personajes religiosos a gurús de sectas paganas. Todos ellos están relacionados por los rituales de sexo y sangre. Termino leyendo a Pedro Bustamante. Esta distinción entre lo religioso y lo político ha sido establecida por el verdadero poder religión en la sombra, para que no se comprenda cómo opera, porque su característica fundamental es precisamente la ocultación, porque el poder religión es, por definición, ocultocrático. La ciencia y la religión no se oponen, como nos han querido hacer creer. La religión real tiene una dimensión política y el poder real tiene una dimensión religiosa, porque en el fondo son lo mismo y su división es sólo aparente, una estrategia más de manipulación y control mental de masas. Y esto lo hace, aunque pueda parecer paradójico, mediante los rituales de sexo y de sangre, que precisamente porque consume y despilfarra el valor de las víctimas, dota de valor a los que participan en el ritual, esto es, a los verdugos y a las víctimas en potencia que se identifican con la víctima en el acto. Para Luisa Isabel Álvarez de Toledo, los sacrificios rituales son actos criminales de unas élites enfermas de poder y ambición, adictas al sadismo y totalmente deshumanizadas. ¿Estás de acuerdo con esta conclusión? La gente poderosa se aburre, y una de las formas que tienen de entretenerse es ejercer su poder sin sufrir castigo alguno. El Marqués de Sade fue un escritor, ensayista, filósofo, libertino, activista político y noble francés, conocido por sus novelas libertinas y su encarcelamiento por delitos sexuales, blasfemia y pornografía. Sus obras incluyen novelas, cuentos, obras de teatro, diálogos y tratados políticos. Algunos de ellos se publicaron bajo su propio nombre durante su vida, pero la mayoría aparecieron de forma anónima o póstuma. Le es atribuida también la famosa novela Los 120 días de Sodoma o La escuela de libertinaje, que fue publicada en 1904, muchos años más tarde de la muerte del Marqués de Sade, y que sería su obra más famosa. Fue adaptada al cine en 1975 por el autor y cineasta neorrealista italiano Pier Paolo Pasolini, quien sería asesinado después. Este es el argumento. En una época posterior al reinado de Luis XIV, 4 hombres ricos y libertinos, un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, o sea, los 4 poderes deciden pasar 120 días en el castillo de Schilling, en Suiza, entregándose a sus pasiones más depravadas. Secuestran a personas jóvenes y contratan a varios secuaces y sirvientes. Después se reúnen para relatar historias eróticas, explorar pasiones, sufrir castigos y torturas y finalmente para cometer asesinatos. Salò o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, basada en los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, iba a ser una trilogía, pero misteriosamente no pudieron realizarse las 2 partes restantes tras el asesinato en extrañas circunstancias de Pasolini. Pasolini es asesinado brutalmente por Pino Pelosi, un chapero de 17 años, en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Su cuerpo, abandonado en un vertedero, quedó completamente desfigurado. El joven confesó el crimen, afirmando haber actuado en legítima defensa al ser atacado por Pasolini, que intentaba violarlo. Sade da nombre a la palabra sádico y sadismo, ya que sus personajes son los característicos antihéroes, protagonistas de violaciones y de disertaciones en las que justifican sus actos, según algunos pensadores mediante sofismas. La expresión de un ateísmo radical, además de la descripción de parafilias sexuales y actos de violencia, son los temas más recurrentes de sus escritos, en los que prima la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Así que sí, considero que existe una campana de Gauss que relaciona a víctimas con victimarios, siendo el poder lo que te coloca en un extremo u otro de la gráfica. ¿Dónde podemos encontrar tus investigaciones, proyectos, etcétera?
Continúo en la red siempre que me es posible y creo firmemente que el primer lugar donde la gente debería buscarme es en el blog que creé en 2014, hace ya 10 años. Gracias a Google sigue existiendo en un rincón oscuro de la web. Fue desindexado por exponer el engaño del ébola, ha permanecido así desde entonces. Solo a través del buscador del propio blog podrás acceder a algunos de mis mejores artículos. El nombre es muy sencillo, tecnicopreocupado.com. Desde allí podrás acceder a un menú llamado Canales UTP, donde encontrarás enlaces a mi canal de YouTube, donde aún puedes ver algunos vídeos increíbles que lamentablemente continúan desapareciendo día a día. También tengo vídeos en Odyssey, UGTube y BitChute, y en todos ellos puedes buscarme como Técnico Preocupado. Recomiendo a todas las personas que han encontrado interesante esta entrevista que busquen nuestros vídeos sobre simbología y los análisis que hemos realizado sobre películas como Blade Runner, Ice Ways Out y otras. También pueden acceder al canal de audios en iVoox llamado Buscadores de la Verdad, donde podrás escuchar casi 1000 audios sobre las más diversas temáticas. Actualmente estamos finalizando una serie de vídeos sobre Blasco Ibáñez, en la cual nos enfocamos en cómo nada es lo que parece y cómo este famosísimo escritor fue una pieza fundamental para acercar las posturas de las élites psicopáticas a la población. Y por supuesto, si quieren ver lo que hago día a día, deben seguirme en Twitter. Muchas gracias, Alex, por interesarte en este Técnico Preocupado y deseo a ti y a todos los que nos están escuchando un muy feliz verano 2024. Espero que el próximo año veamos un punto de inflexión en la conciencia de todos los seres humanos. Y como siempre digo, no tengáis miedo y cuidad de vuestras familias. Chao. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.